Seguimos con la función de la imagen en el ámbito de la religiosidad cristiana y seguimos con la escultura. En la clase anterior lo que vimos fue la escultura central. Llamamos central a esa escultura que es la más importante, que tiene el lugar más jerarquizado, esperen que se lo puse acá, que es, recuerden que el espacio se jerarquiza y van a ocupar distintos lugares, tanto la pintura y la escultura, que va a ser la escultura de la portada. Es una escultura monumental por su tamaño. Fue la que vimos y tomamos como ejemplo la portada, la escultura que hay en la portada de Santa Fe de Conques. Hay una foto que les subí, hay una visita virtual que les compartí en el aula y en el grupo de Facebook, donde tienen una foto de alta resolución para que puedan ver todos los detalles de ese tímpano. No se olviden que estaba pintado, eso sí es importante. Entonces, esa escultura que se realiza sobre todo en la portada, que recuerden ustedes ese espacio anterior, esa especie de plaza seca que hay antes de la iglesia, era un espacio muy público, un espacio donde generalmente siempre había mucha gente, ya sea gente que iba a la iglesia o gente en mercados, también se impartía justicia, también hacían teatro, representaciones teatrales religiosas y otras que no. Por lo tanto, es un espacio donde, por supuesto, ahí la iglesia va a ejercer su poder de decisión de qué temas, cuáles eran los temas, o sobre todo dijimos teofanías, que pueden estar relacionadas o no con el juicio final. Es decir, es un tema central, muy, muy, diríamos, controlado. La otra escultura, que es la que vemos ahora, en algunos casos va desde la escultura central a lo que vamos a llamar marginal. Los espacios marginales, por supuesto que tienen esa idea del margen, es decir, lo que se da en las orillas, y tiene toda esa connotación, diríamos, de no tener sobre ella esa mirada tan, diríamos, controladora de la iglesia como tenía en la portada principal. ¿Dónde va a estar esa otra escultura? Bueno, algunas van a estar en el interior, en los capiteles. Recuerden que el capitel es el final del pilar. También encontramos a veces capiteles asociados a la fachada, por ejemplo, en estas columnas que vimos acá. También vamos a encontrar, bueno, en áreas exteriores columna y en los claustros de los monasterios. Y la otra escultura, el otro espacio donde se desarrolla la escultura, ahí ya sí, un espacio muy marginal, son los canecillos o modillones, que son estos pequeños ménsulas que se colocan generalmente por debajo del tejado. Bien, ahora vamos a ir mirando algunas características generales y retomamos acá un tema que ustedes lo van a tener que profundizar en el práctico, y que es el tema de este tipo de escultura. La escultura medieval tiene una característica fundamental, que es una escultura esculpida. Ahí tienen que ustedes saber diferenciar que además de la escultura esculpida, ¿qué otro tipo de escultura puedo encontrar? Pregunto. De bulto. De bulto es un tipo, pero cuando hablo de esculpida no estoy hablando si es bulto o relieve, estoy hablando de técnica. Tallado en piedra, preferentemente. La esculpida es un tipo, la escultura esculpida es tallada, pero si yo no tallo, ¿qué cosa puedo hacer? Los de visuales, ¿cómo no van a saber? ¿Moldear puede ser? Claro, modelada. Es muy distinto si yo tengo una arcilla o algo que modelo, le voy dando forma, a tener un bloque de piedra o de madera y esculpirlo, tallarlo, sacarle el material. Esos son los dos como básicos, después tienen otros tipos de técnica. La talla, eso lo van a investigar en el práctico, hay dos grandes tipos de talla. La talla que se llama directa y la indirecta. La indirecta no se va a dar en la Edad Media, es un
es muy complicada y la van a leer ahí cuando la tengan que investigar. Se tiene que usar un instrumento que se llama sacado de puntos, pero es una talla dirigida, podríamos decir. Recuerden que cuando yo estoy tallando piedra, es muy importante el instrumento que uso. ¿Por qué? ¿Con qué? Creo que a ver si lo puse acá. No. ¿Cuál es el instrumento fundamental para la talla de la piedra? ¿La masa? No, eso El golpeo. cincel. El cincel, claro, el cincel. ¿Qué había ocurrido? Lo volvemos a repetir, creo que la clase pasada se los dije, pero lo repito. El cincel que se usó en la época griega y romana, no todas las esculturas, esas esculturas fantásticas, ustedes que venden mármol ahí, bueno, en la helenística, por ejemplo, no toda era talla directa. Después cuando investiguen qué es la talla indirecta, se van a dar cuenta que es más fácil, por supuesto. La talla directa, que es el uso del cincel, implica que el cincel tiene que tener una cierta, diríamos, es un trabajo metalúrgico. Nosotros dijimos que con la caída del Imperio Romano, la metalurgia y sobre todo el tema del trabajo con el hierro, es decir, los distintos procesos que tiene que tener el hierro para su dureza, han desaparecido. Por lo tanto, hay que recuperar el hierro y llevarlo al cincel y que se mejore la dureza del cincel para el tallado de las piedras. Generalmente no se usan piedras muy duras, se usa la caliza, no tanto el mármol, otras piedras, pero no piedras muy duras. Pero hay algo que sí quiero que recuerden, que hacia el año 1000 se empieza a usar hierro con acero. Y eso fue fundamental, porque el acero va a ser el que le da la dureza al hierro. Por supuesto que eso lo van a usar primero para las armas, luego para la agricultura, para el arado y también para los instrumentos. Entonces, hay sí hacia el 1000 un instrumento que es básico para el tallado de la piedra, que es la incorporación del acero y el hierro tiene que estar, no, pero sería el acero al hierro, a los cinceles. ¿Y qué otro instrumento además del cincel se usa para el tallado de la piedra? Pregunto. Bueno, voy a tener que decirlo. Van a poner dibujos de los instrumentos, pero no pueden ser que no sepan con qué se hace. Es el trépano. El trépano es fundamental para hacer los huecos. Entonces, cuando se incorpora el acero a esos instrumentos, se puede trabajar mejor la piedra. Es decir, hay un límite que va a tener que ellos superar, que es un límite técnico, tecnológico. ¿Y qué va a ocurrir? La primera escultura, y en algunos casos también, porque esta es del siglo XII, ¿sí? 1100, la talla que va a producirse es una talla siempre tengo el bloque de piedra y voy a tallar de manera frontal. Recuerden que ellos no tienen un boceto ni hacen nada previo, tienen el bloque. Acá, por ejemplo, tienen el bloque completo del capitel. Generalmente este trabajo, ¿no? Van a trabajar, por lo tanto, si es frontal, las 4 caras. Y lentamente, y a final de la Edad Media, recién se empieza a trabajar 2 caras. Porque si yo quiero tallar una figura, aunque sea un relieve, pero ya un alto relieve, eso les tengo que preguntar. Muy importante saber qué diferencia hay entre un relieve y una escultura de bulto y qué tipos de relieves hay. ¿Qué tipo de relieve sería? Alto, bajo, medio, hueco, relieve. Relieve alto. No. Fíjese, el relieve alto es el que sobresale mucho de la superficie. Este es un relieve bajo.
Hueco es hacia adentro, bajo, medio, un poco, alto, mucho. Ya cuando veamos uno alto, ahí se lo voy a mostrar y va a ver la diferencia. Bueno, cuando yo ya quiero, o incluso una figura, ya tengo que empezar a tallar ambas caras. No puedo hacer un tallado frontal. Las primeras tallas se llaman tallas a bisel. A bisel porque van a ver que en realidad lo que dejan son esas aristas, ¿ven? Aristas que se le llaman aristas vivas, ¿ven? Que parecería un dibujo o un repujado. Este tipo de trabajo es un tipo de talla especial, entonces que se llama a bisel, que consiste en vaciarla, bueno, siempre vacío la superficie en un tallado, ¿no? Pero voy dejando esas aristas vivas. ¿Alguien tiene ahí, por favor, el micrófono prendido, si lo puede apagar? Cortes que me producen cortes de luces y sombras. Pero recuerden que en general, como esta escultura es pintada, ¿no? Las luces y la sombra dependían mucho también del color que le van a dar luego de la talla. La talla bisel se va a ir redondeando lentamente. Por supuesto que va a haber un proceso de aprendizaje nuevamente, porque la escultura en piedra se había abandonado muchos siglos. Esta, por ejemplo, bueno, ahí ven también, si yo tomo como superficie del bloque esta, y acá tengo hacia abajo de la superficie, ahí ya tendría un hueco relieve. ¿Se dan cuenta? Y acá lo que se le planteó al artista es, bueno, hay un bloque, y esta también sería una talla a bisel. Ven que dejan esas líneas o aristas vivas y zonas más profundas que generan las sombras. Posiblemente, esta sí es del año 1000, sean los primeros intentos de escultura detallado, de ahí en más, muy gráfica, ¿no? Y casi asociada también posiblemente a lo que ellos han aprendido, sí, en el trabajo en metal, sí, en la orfebrería. Lentamente van a ir extendiéndose hacia la superficie, como en estos modillones, y redondeando, y ya tendríamos ahí una talla sin aristas, ¿no? Y que buscan una forma más plástica. Bien, otra cosa general dentro de estas características generales, entonces siempre es talla directa, es siempre relieve, van del hueco, medio, alto, relieve. Es la piedra del lugar, que se piensa como una escultura pintada. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando yo la pienso como una escultura pintada, entonces ese juego de luces y sombras que me genera a mí la piedra sin pintura es diferente, se modifica. Y además, porque la pintura a veces completa ideas que el escultor tiene y que no están en el tallado, es decir, no todo se talla. Muchas veces se piensa en la pintura como el elemento que completa la escultura. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es muy importante que también sepan que la mayoría, la pintura, piense que estamos con obras de arte del 1000, 1100, a principios del 1200, se han perdido esas pinturas y no la conservan, lo que no quiere decir que a veces esta es excepcional, esta sí la conserva, pero son muy pocas. Algunas sí se han repintado con el tiempo, pero no es la original, y muchas conservan partes de la pintura, como esa tímpano que vimos en la clase pasada. Pero como conservan solo partes, la pintura no sabemos hasta qué grado de saturación eran los colores, bueno, hay temas que no se saben. Al pintarla también ellos generan espacios de mucho color. En general nada lo quieren dejar como piedra a la vista. Eso es importante. En cuanto a los escultores, ¿quiénes eran?
Sí sabemos que primero eran religiosos, pero inmediatamente luego son laicos. Es decir, no solo son religiosos, son laicos también. Trabajan, diríamos, con ese sistema de talleres, empiezan como aprendices y van ascendiendo en la medida que tienen habilidades distintas. El taller es dirigido por lo que se llama un maestro. Después, a menudo son anónimos, aunque queda una veintena de firmas, es decir, hay firmas. Sabemos muchos el nombre de los escultores porque han firmado. Lo que pasa es que las firmas no eran lo habitual, lo que no quiere decir que no se conocieran y que no se eligieran escultores porque querían este escultor para ese trabajo. Eso sí existía y eran muy valorados los escultores y también los pintores en el ámbito de la selección que se hacían. Pero no siempre hay firmas, pero sí las hay, es decir, por lo menos 20 hay. Son itinerantes y ese punto es importante. Claro, bueno, los pedían que fueran a hacer tal iglesia o tal en otro lugar, bueno, y los van convocando, viven un tiempo allí, luego se trasladan. Los pintores también van a ser itinerantes. Eso es importante porque en la medida en que se van trasladando, también vayan llevando un estilo. Eso tenemos el estilo propio de cada uno de ellos. Entonces hay influencias, se expanden, diríamos, esas influencias. El programa, eso es muy importante. Cuando yo hablo de iconográfico, que además va a ser una palabra que les va a aparecer mucho en la bibliografía, estoy hablando de los temas. Es una palabra específica dentro del lenguaje del arte. Programa iconográfico sería el programa temático que tiene, pero la palabra correcta sería iconográfico. Es decir, ¿quiénes le daban los temas? Bueno, probablemente, y eso les digo así, probablemente, porque no tenemos documentación que lo asevere, está impuesto por el comitente, es decir, por la iglesia que le encarga, sea el obispo, el que está ahí en la iglesia, bueno, probablemente impuesto por el comitente, sobre todo el tema central, es decir, el que era más visible, el que estaba en esa área importante. Pero, y este es un punto también que tienen que considerar, la representación, es decir, cómo iba a elaborar ese tema desde lo formal, estaba dejada a la discreción de los escultores. Es decir, no les dicen cómo lo tienen que resolver el tema. Eso lo tiene que resolver el escultor, posiblemente charlado con el comitente. Esto es muy importante, ¿no? Esas son las características del escultor, bueno, en la época románica. Bueno, recuerden entonces, bueno, ya vimos este ejemplo, algunos otros elementos, nosotros analizamos un tímpano. Este, por ejemplo, es un tema central, seguramente muy charlado por el escultor, además el maestro, porque seguro para hacer esto se trasladaría todo un taller de escultores. Y estaría el maestro que dirige y sus aprendices allí. Bueno, ese maestro hablaría, ¿no? Y selecciona, bueno, tal tema sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera formalmente lo va a definir? Ahí sí diríamos, ¿por qué sabemos que hay una cierta, como les puse acá, representación como dejada a discreción, es decir, que lo resuelve el escultor? Porque son distintos como los resolvieron en una iglesia y en otra. Si no hay en el románico, por ejemplo, para que se den una idea, como en el arte egipcio, una igualdad de códigos formales. Hay bastante libertad desde lo formal. Bueno, además del tímpano, recuerden también hay escultura en el dintel, porque vamos a hablar de algunas, en lo que llamamos parteluz, cuando son monumentales y son muy grandes, ahí estaba esta pilar, ¿no? Sosteniendo el dintel, que también tiene esculturas. En las arquivoltas también. Las arquivoltas, recuerden que son esos arcos que arman la puerta abocinada. Bien, ese vimos ya el ejemplo, ahora vamos a ver los capiteles.
El capitel románico es, les diría, uno de los temas más complicados y complejos de la Edad Media. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender el significado completo y aún hoy los estudiosos e historiadores no se ponen de acuerdo en ciertos niveles del significado. Lo que sí les puedo decir que aparece como novedad y se va a dar solo en el románico, el gótico lo pierde, es decir, pierde esta característica y antes no estaba, el llamado capitel historiado. ¿Qué quiere decir? Que es un capitel con imágenes figurativas, llamadas historias, generalmente pintado. Ese capitel, diríamos, puede estar, esto es interesante para que vean las alturas que solían tener, ¿no? En una cierta, diríamos, a una cierta altura que se puede ver. Si ustedes ven ahí los muebles, pueden más o menos imaginar la escala de las personas, por lo tanto las personas los pueden ver. Se puede distinguir la escena, se puede distinguir las figuras. También es cierto que hay otros que están más altos y que no, por ejemplo, estos que están acá arriba. Además de los capiteles, hay un elemento muy marginal, pero muy importante, que se llaman ménsulas o canecillos. Sostienen la cornisa o el alero del tejado. Este lugar, que es muy marginal, ha dado espacio a una escultura de mucha libertad creativa, alejada de la historia, diríamos, cristiana, y que sus significados son muy complicados, algunos discutidos hasta hoy. Y podríamos decir que es el espacio donde aparece lo popular con mucha fuerza. Entendiendo lo popular, recuerden que es una sociedad que tiene una estratificación muy fuerte entre la nobleza, sus señores caballeros, con sus armaduras y sus castillos, la alta iglesia y lo que se llama el pueblo llano, ¿sí? El resto de toda la gente, en donde, diríamos, tienen sus fiestas, sus costumbres, su manera, su cultura, diríamos, y esas imágenes aparecen en los canecillos. Ya lo vamos a analizar más, pero es el espacio de mayor libertad creativa, usan distintas estéticas, muy importantes. Profe, una consulta. ¿Estas ménsulas son unos tipos de capiteles o no? No, no son capiteles, tendríamos, acá estamos viendo capiteles y ménsulas sobre todo. Las ménsulas están en el tejado, en esta área, pero no siempre tan altas, ahí está porque es una iglesia muy grande, pero hay muchas iglesias que se ven, ahí las ven, son como, se llaman canecillos, ménsulas, modillones, y sostienen el alero del tejado. ¿La ve ahí? Sí, sí, sí. Y además están los capiteles, que sería el final del pilar, o columnillas también. Buenísimo, Acá, gracias, profe. esto que están sobre todo afuera, esto es lo más complicado, porque que hasta ahora es que nadie se pone de acuerdo qué quiere decir muchas cosas. Bueno, en características generales formales, hace muchos años ya, un historiador francés que se llamó Faucillon y que le interesaba sobre todo distinguir lo formal, es decir, las características desde la forma de la escultura románica, estableció, dijo, bueno, responden a dos tipos de leyes. Yo se las doy, pero les podría decir que algunas de estas, no esta que es real, la otra, hoy como que solo eso no nos dice tanto, pero desde el punto de vista formal y sobre todo que usted, para los de visuales, son importantes. Este señor Faucillon dijo, la escultura románica, la primera ley que tiene es la ley del marco. ¿Qué quiere decir? Que la escultura se adapta a sus figuras, todo lo que, diríamos, todo lo que el escultor tiene que imaginar, como vimos en la otra clase, todo ese mundo del juicio final, de los que se condenan, de los que se van al cielo, lo va a adaptar a un marco, y ese marco encuadra, ¿no? Y define toda la composición.
Y si por lo tanto, si quiero colocar estos personajes, pues se van a tener que adaptar, van a tener que estar inclinados, van a que ser más pequeños, de acuerdo al marco. Eso está claro, diríamos, la ley del marco. No sobresalen, por ejemplo, después del año que viene, vean barroco, van a ver cómo la escultura se separa del marco, se va más allá. Incluso la griega, si piensan en la escultura del tímpano del Partenón, ¿no? Muchas veces se va más allá. No, acá se adapta al marco. La segunda ley formal que estableció este historiador se llama la ley del esquema geométrico. La ley del esquema geométrico es que es como que el artista se exige, no, porque no hay nadie que exige al artista que las figuras tengan una lógica geométrica intrínseca. Esa lógica geométrica es, por ejemplo, que van a guardar siempre, es como que adaptan, tienen que hacer esto, pero lo van a hacer siempre adaptándose a la simetría, sobre todo la simetría, ¿cómo se llama la simetría, este tipo de simetría? Bilateral. Bilateral, es decir, sobre todo la bilateral. Es como que yo voy a adaptar lo que quiero hacer a la simetría bilateral. A veces también van a ver que hay adaptaciones a formas geométricas, por ejemplo, el cuadrado. Si yo armo cuál sería la composición, bueno, tendríamos una figura que responde a esa simetría bilateral, y si sintetizo, tendríamos acá un cuadrado. Ellos arman una suerte de cuadrado. A veces hay un círculo o un óvalo distinto. Bueno, esa ley, sobre la más fuerte de ver en ese casi forzamiento, diríamos, es como forzar a la imagen, pero quedan cosas interesantes, a la simetría, es la que es más evidente. En esta también, fíjense, la simetría es la que organiza la composición y luego los registros. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, esto después lo leen, no quiero poner todo esto, se vuelve pesado, pero recuerden que sobre todo la escultura depende de la arquitectura, excepto los relicarios como el de Santa Fe, que van a empezar a aparecer como madera recubierta, que sería un tipo de escultura de elementos litúrgicos, ¿no? Como los relicarios. Excepto esa, la otra, escultura en piedra, por supuesto que depende de la arquitectura. Y va a ser, siempre van a trabajar el formato relieve. En toda su variedad, sí, vamos a ver bajo, no les puse acá hueco, pero también hay hueco, bajo, medio y alto. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, el capitel, eso es una forma también podríamos decir, de simbolismo general que puede tener. Recuerden que la columna, sobre todo, les voy a poner esto para que lo entiendan, las columnas se adaptan a un simbolismo que es el del árbol de la vida. Recuerden que ya hemos hablado del árbol de la vida. El árbol de la vida es un simbolismo muy ancestral, está en todas las culturas, y la columna es la que lo representa en el interior de las iglesias. Sería de las 4 direcciones fundamentales, de las que hemos hablado también, la quinta. La quinta es la dirección, sería la que armamos nosotros, es decir, la vertical. Y el árbol se toma como figura porque tiene unas raíces que va a lo telúrico, a la tierra, y la copa va a la bóveda celeste, con ese simbolismo de lo celeste, así como un símbolo de transición entre la tierra y el cielo. Así como se toma al árbol propiamente dicho, esa figura del árbol se traslada a otras imágenes, en este caso a las columnas. Bien, ¿qué más? Bueno, directamente primero veremos los capiteles y tenemos que saber que en cuanto al simbolismo y a lo temático de los capiteles, lo que hay que saber, y muy importante, es que tienen una riqueza, pero es prácticamente incomprensible para nosotros llegar a toda la complejidad de esos significados. Eso es importante. Después,
que así como que vimos, ¿se acuerdan en el pesaje de las almas? Que aparecía un tema que ustedes ya estaban en Egipto. En los capiteles va a ocurrir también y mucho. Diríamos, hay como una supervivencia o una migración de símbolos. Tanto de la antigüedad, eso es muy evidente, por ejemplo, ustedes lo han visto, las mismas, la sirena, por ejemplo, que recuerden que viene de Grecia, incluso antes, de mucha antigüedad, pero también, y eso es importante, imágenes mágicas y paganas de ese mundo celto-germano que ustedes han analizado muy bien cuando vieron el libro de Kell. Entonces se unen como una suerte de una variedad de símbolos acá. Hay, por supuesto, y eso tienen que saberlo, esos símbolos imaginarios van a ser recogidos, como lo han visto, lo han analizado muy bien en Kell y cómo pasó desde ese mundo pagano hacia ese mundo cristiano, y eso pasa hasta hoy, diríamos. Por ejemplo, el árbol de Navidad nuestro es un símbolo pagano que viene de esa época. ¿Qué quiere decir? Esos símbolos son recogidos, hay dos ideas, son recogidos, transformados o sobreviven, porque también podemos decir sobrevivieron esos símbolos, hay una supervivencia. Y transmitido al cristianismo, lo que no quiere decir que el cristianismo no le otorgue un significado distinto, que eso también es importante. Esos simbolismos son complicados, bueno, después cada uno de ese animal fabuloso que eligieron o animales van a buscar el significado también en el trabajo práctico. Con respecto a la visualidad de estos capiteles, eso es importante. Podemos decir que son centrales los que están bajo, y yo les coloqué esto con gente para que ustedes puedan ver, sobre todo, que sí se pueden ver, la gente incluso ven esta altura, pero estos no. Esto ya es muy difícil distinguir qué hay acá. Y también dijimos la otra clase que los capiteles hoy se sabe que no son casuales ni solamente ornamentales, tenían que ver con los rituales, tenían que ver con una lectura de umbral, es decir, los rituales en este momento no son como los de hoy, que hoy se va y se sienta uno nada más ahí, sino que se movilizaban mucho por dentro de las iglesias, había mucho más ritual, diríamos, de desplazamiento, y que los capiteles indicaban puntos en esos desplazamientos. Los que están más arriba y algunos que están como más escondidos también los podemos considerar marginales, y eso es importante, porque todo lo que es marginal va a empezar a hacer como una fractura del discurso oficial y va a dar mayor libertad creativa. Bien, ¿qué podríamos encontrar dentro de ese universo figurativo? Las historias bíblicas están, por supuesto, pero acá no hay un código establecido para formalmente resolverlo. Cada escultor va a tomar esas historias bíblicas y la va a transformar, diríamos, teniendo en cuenta que llevan la historia, por ejemplo, está el Arca de Noé, que es una historia como, son historias muy, muy conocidas, las que toman, tienen que ver, sí, con una función de que la gente reconozca y reconoce, pero hay algo que es muy interesante, que a veces pasa desapercibido. Las historias bíblicas, ellos las llevan al presente medieval. Es decir, recrean, por ejemplo, acá el arca, que es bastante complicada además, porque es casi como un canasto, ¿no? Bueno, bueno, están construyendo el arca y posiblemente hay otros que ya están subidos al arca. Llevarlo al presente inmediato es como si ustedes se imaginen que las historias esas las lleváramos hoy a una representación con la gente de hoy, con ropa de la gente de hoy, es decir, con una mirada de hoy. Sería como un Jesús con saco y corbata, por ejemplo. Claro, que es raro, ¿no? Bueno, que eso es interesante de ver, ellos pasan todo ese presente que conocen. ¿Por qué? Porque si este escultor le dijo al señor cura, mire, quiero una construcción del arca, pues el pobre tampoco podía, no había una fuente visual que él pudiera, diríamos, llevar a cómo se vestían y cómo eran las arcas en la antigüedad. Entonces ellos llevan todo al presente.
Entonces, bueno, aparecen como si fuera un hombre, ¿no? Medieval con sus instrumentos. De allí que, y esto es lo importante, en realidad lo popular siempre está. ¿Por qué? Porque lo que representan los oficios, los tipos de, por ejemplo, este otro, fíjense que tiene acá un instrumento, están armando el tipo de elemento, es de lo cotidiano, es decir, es de lo que ellos ven. Bueno, les voy a cambiar la historia. Otras historias, sobre todo la que incluye animales y que muchos nunca los han visto, como el león, porque bueno, no sé cuántos leones podían circular en esa época por Europa, los toman recuerden que la fuente visual, es decir, donde ellos pueden ver otras imágenes, son los manuscritos, pero de allí que, por ejemplo, los leones tienen resoluciones muy diferentes de acuerdo a cómo podían imaginar o haber visto un león. Bueno, ahí también la representación siempre se aleja, por supuesto, de la realidad, no hay ninguna intención de hacerla. Y también lo interesante es cómo hay un universo figurativo y un universo ornamental de hojas, piña, bueno, y que está todo unido. Bueno, otro tema que va a ser un tema hay que tener presente. Esta es una cultura donde la élite que tiene el poder es una élite militar. Eso no se olviden. Ellos son caballeros. Y diríamos, por lo tanto, los valores que tienen esa élite de caballeros y señores feudales son valores que tienen que ver con lo que significa el enfrentamiento, la guerra. Parecería entrar en contradicción con los valores que tendría que tener teóricamente la Iglesia. Y de hecho, a veces entraban en conflicto. Pero es cierto que esa idea de enfrentamiento, esa idea de estar siempre como en una pelea continua, porque hacia el 1000 empiezan, por ejemplo, ya no están los saqueos de los vikingos y los otros, pero empiezan las cruzadas, es decir, van a pelear contra el Islam a Tierra Santa, ahí a Jerusalén. Es decir, esa élite valora, diríamos, la guerra. Se trasladó como hacia la vida, es decir, como que hay una bajada y se ve diríamos, la vida como esa lucha constante entre las virtudes y los pecados. Eso se va a materializar mucho en el arte, porque, bueno, el arte es reflejo de la vida. Y tenemos acá, por ejemplo, la desesperación y la lujuria son dos pecados, los tienen todos muy estipulados, ¿no? Bueno, este señor es la desesperación, es decir, son ideas abstractas que se personifican. Eso es interesantísimo también porque cómo represento la desesperación. La lujuria era más fácil porque siempre es una sociedad muy misógina y la lujuria siempre va a estar representada por una mujer, muy expresivo, ¿no? Fíjense cómo ahí el trabajo que han hecho con los pechos, bueno, es muy, y la desesperación también. Ese tipo Profesora, sí. disculpe, usted alude a la desesperación. Si se trata de los pecados capitales, ¿no sería como la ira? Ese es otro, perdón. Bueno, está asociada, la desesperación, no sé si es que a veces están los capitales, pero a veces están otros, no siempre los capitales, diríamos, hay otros, no solo eso. Bueno, disculpe. No, sí, porque vamos a ver, pero hay una deformación, ese tipo de, cuando yo quiero representar una idea abstracta, como en este caso la idea de la desesperación, lo que más fácil puedo hacer es hacer una personificación, es decir, personifico, ¿no?, en una figura esa idea. Y los pecados, como los diablos y el mal, es que da lugar a la expresión más interesante de la Edad Media porque es la más expresiva. Hay figuras, aquí les puse deformación de las figuras, cuya morfología no responde a ninguna verosimilitud anatómica, es decir, ellos van a
a alargar, a cortar, el gesto, ¿no? Es siempre de grito, dolor, o de risa, o de ironía, es decir, hay mucho y muy interesante en este tipo de temas. Siempre además se aparecen los combates, hay como una idea de combate constante, bueno, entre lo bueno y lo malo siempre está asumido por seres que diríamos como una categoría estética que tiene que ver con lo deformado, lo híbrido, que sería la de la fealdad, entre comillas, ¿no? Porque la fealdad también es una categoría que cambia mucho históricamente. Pero bueno, esos seres que ustedes han también analizado, generalmente, y a eso lo subrayo, está asociado con el mal. Bueno, acá vemos otros, ¿no? Las batallas de demonios por las almas es muy presente. Es como una suerte, ¿no?, de grandes batallas entre el bien y el mal. A nivel individual podrían ser entre las virtudes y los pecados, pero hay como una batalla constante en el románico. Y no es casual, es una sociedad, recuerden, eso es importante, yo después les voy a subir un texto para que lo lean. Es una sociedad donde se valora esos valores, que tienen que ver con, no sé, con el enfrentamiento, vencer al otro, bueno, la valentía, entre comillas, pero también, ¿no?, la venganza, etcétera. Y bueno, ahí fíjense, para llegar a este tipo de imágenes, vamos a tener casi que esperar siglo XX, ¿no? Porque recién en el siglo XX se retoman este tipo de imágenes como estos seres tan expresivos, ¿no? Son categorías, diríamos, que no siempre la gente está acostumbrada a ver. Después, cuando se aparezca el tema clásico, en todo el Renacimiento, si bien hay también estas formas, no prevalecen. Y sí aparecen nuevamente en el siglo XX. Bien, hay un ejemplo que es interesante, por ejemplo, Saint-Pierre de Chavignon me interesó sobre todo, es una iglesia francesa del siglo XII, que fue si bien fue muy restaurada en el XIX y la pintura que vemos es del XIX, es interesante porque conserva color. No es el color original, pero lo que se piensa es que cuando se fue sucesivamente pintando, se siguió pintando como estaba originalmente. Entonces, podríamos hacernos una idea, y sobre todo eso quería que vieran que esto sería más la idea que ellos tienen, ¿no? Una explosión de colores que incluye a la escultura y que se continúa con los elementos arquitectónicos e inclusive acá con las mismas piedras. Es interesante porque, por ejemplo, no sé si se ven acá atrás, esta arquitectura que era en piedra y en bloques de piedra, se pinta como bloques de piedra. Eso se sabe que ocurría. Y que se imita piedras de colores, acá lo vamos a ver en estos pilares, ¿no? Y sí, aunque era piedra, se pinta como si fueran otras piedras. Esto es muy importante. Bueno, acá hay una serie de representaciones que son fácilmente vistas, están en un lugar interesante y para que ustedes vean son escenas bíblicas y demoníacas. Y están en la zona que rodea al altar. Sí, es una zona que nosotros podríamos decir, bueno, lo demoníaco podría estar como más alejado. No, porque se considera esa batalla entre el bien y el mal siempre en el interior. Bueno, voy a ir más rápido. Estas se las coloqué, bueno, es una escena bíblica, pero se las coloqué sobre todo porque tienen la firma, es una de las firmas que conservamos de escultor. Acá dice Godofridus me ha hecho. Es decir, generalmente la firma no solo está, diríamos, el nombre, sino está esa expresión, que significa me ha hecho. Y es una de las que hay, pero no la única. Bueno, en cuanto a, seguimos con esos enfrentamientos, aparece, recuerden que el mal es muy personificado por los distintos diablos, los diablos van a tener distintas características, hay una variedad y una
cantidad de demonios, este es un escamoso, ¿no? Otros tienen otros tipos de piel, otros son seres híbridos, y las luchas contra aparece acá un humano, ¿no? Humanos que luchan contra ese mal. Y esta, que creo que alguien la puso en el foro, es muy interesante porque aparecen los elementos que yo les diría zoomórficos. Sí, hay toda una cantidad de animales representados que van desde animales conocidos a otros fabulosos. Pero esta, que podría parecer angustiante, porque en realidad hay dos águilas, ¿no? Que a su vez parecen que están mordiendo a figuras que son almas. Recuerden que las almas son estas figuras desnudas, que podrían ser niños, pero no es tanto el niño como de edad pequeña el representado, sino sería como un adulto en pequeño, desnudo. O caritas, que son también la otra manera de representar el alma, están siendo trasladadas, ¿no? Hay una idea de traslado de las almas de los difuntos, diríamos, en este caso en general se usaban los ángeles, pero acá son águilas. Y acá ven cómo aparece también esa ley de la simetría, en donde en vez de utilizar la cara frontal para las figuras, han utilizado el ángulo, que es muy interesante, porque esta escultura, que es piedra tallada también y pintada, aparece la figura como abierta, esa simetría abierta a dos frentes. Es decir, que ese escultor tuvo que empezar a tallar desde el ángulo y de ahí expandirse, ¿no?, hacia las otras fachadas. No hubiera podido empezar desde acá, imaginar primero las alas y luego ir a los ángulos. Eso es muy importante porque el trabajo en la talla, diríamos, a partir de los ángulos es lo que va a ir lentamente abriendo la posibilidad de la talla directa, ya al final de la Edad Media, de una escultura casi exenta. Bueno, nuevamente acá una imagen que se va a repetir muchísimo, que es la imagen del devorador o llamado glotón. Hay una suerte de miedo, ¿no? Como una suerte de miedo a un ser, digamos, fabuloso que puede tomar la forma de dragón o de otras formas y que se va a dar a lo largo de toda la Edad Media, pero en románico especialmente, que es la idea del que devora, el que come personas. Eso lo van a ver muchísimo. Se le llama glotón en español, o francés también le llaman así. Han buscado orígenes, indudablemente que había figuras anteriores, ¿no? Pero es como que se da mucho acá en la Edad Media esa suerte de miedo, ¿no? Porque está asociado siempre al infierno o a las figuras, como en este caso, que comen a personas. Y acá nuevamente, bueno, los grifos. El grifo no viene del ambiente, diríamos, germano-céltico, no sé si recuerdan, pero vienen del área específica de la Mesopotamia, ¿no? Y son seres fantásticos, medio león, medio águila, que son seres poderosos y que tienen acá una resolución muy interesante formalmente, porque es como que está abierto y partido en dos. Eso es lo que les digo, ese forzar la imagen a la simetría, ¿no? Y tomar acá no la cara frontal para empezar el trabajo, sino el ángulo. ¿Qué pasa si yo tomo un ángulo, ¿no? Y quiero que la forma sea geométrica? Pues es como que está partida, abierta en dos. Entonces una parte, esto formalmente es súper interesante, fíjense, la cara está en el ángulo, hasta incluso esa barba y la boca, es como un espejo casi, ¿no? Como una figura de espejo. Y una parte de su cuerpo está hacia un lado y la otra mitad, como si estuviera seccionado en dos, está hacia la otra fachada. Eso es excepcional y ahí ven la libertad. Esto se da acá, pero no se va a dar exactamente igual en ningún otro capitel. No sé si queda claro esa idea formal. Bueno, seguimos viendo otras imágenes.
En cuanto a los animales y los monstruosos y los seres híbridos que ustedes han aportado mucho, siempre tienen un doble significado. Si bien es cierto que en muchos de ellos, y tiene que ver con la conjunción de las formas, tiene que ver con el mal y el pecado, también en otros casos van a tener otras funciones, ¿no? No necesariamente siempre está asociado al mal. De allí que a veces sea difícil entender su significado. Bueno, voy a ir más rápido porque... ¿Por qué? Y también este texto es importante para recordar. Hay una polisemia. ¿Qué quiere decir polisemia? Que no tienen un único significado, muchos motivos, ¿no? Hay como un mensaje escondido en muchos casos. Hay animales que pueden expresar muchos significados y esos significados, y eso es importante, muchas veces pueden ser contradictorios. ¿Qué quiere decir? A veces son buenos y a veces son lo malo. El mismo león, que lo aparece muchas veces, a veces representa a Jesús y es una figura protectora, pero a su vez puede representar lo malo y el poder del maligno. Eso significa, para que si yo les pregunto en el examen si hay un único sentido o no, no lo hay. Hay una simbología que es polivalente, si tiene muchos significados a la vez. Y muchos no lo sabemos. Por ejemplo, ahora sí salgo del capitel, es un canecillo. Acá tenemos, no sé si se distingue qué son. Un perro y un conejo. Sí, una liebre más que conejo, pero bueno, es un poco difícil. Un perro, bueno. El perro generalmente, y esto les he puesto acá el texto donde les explico esto, tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad en el matrimonio, la fidelidad era muy importante y se consideraba como una personificación o una alegoría de la idea de fidelidad, y lo fue eso siempre. En cambio, la liebre o el conejo no, es un símbolo opuesto, es el de la lujuria, incluso la lasciva. Entonces, esta autora que hemos seguido dice, ¿por qué están juntos? Dice, ¿qué quiere decir? Se pregunta. Si son opuestos, es decir, están representando conceptos opuestos de lo que se esperaría, ¿no?, en el matrimonio. Por un lado la lujuria, la lasciva, y por otro lado la fidelidad. Entonces ella, que se llama Cume, esta historiadora, dice, ¿por qué enfrentar la fidelidad material a la lujuria? Pero, y además, y eso es muy importante, se contradice el enfrentamiento, porque acá no están enfrentados, están como casi amigos, ¿no? Dice, hay una relación entre ellos pacífica y amistosa. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos todos los significados, que ahí que es esa polivalencia, que está expuesta así. Sí, como que ellos lo hacen para que tengamos muchas lecturas. Y entonces, por un lado, sí sabemos que son eso, pero también pueden ser otra cosa. Podemos verlo solo como dos animales que estaban muy cercanos a las personas en ese momento, que vivían con ellos, que estaban en su aldea, en sus casas. Eso es importante, eso habla de ese sentido de simbología polivalente, como distintos también niveles de lectura. Bien. Hay también, dijimos que hay un componente que viene de Oriente y que no sé si viene o sobrevive, porque podemos decir sobrevivió el grifo, la esfinge, la sirena, siglos y siglos y siglos. Profe, le hago una pregunta Sí. con respecto al símbolo anterior. De ahí que nació Géminis, o sea, el signo ese que es tan contradictorio en sus dos facetas, o no tiene nada que ver. No, bueno, es que se va para otras cosas. El símbolo como categoría, sí, los símbolos en general tienden a la polivalencia. Los símbolos astrológicos son muy antiguos y la figura de los símbolos se toman generalmente de las figuras que la gente asocia a las imágenes que arman las constelaciones. Bueno, entonces, de acuerdo se ubica hasta ahí, es decir, las estrellas arman como unos dibujos en los cielos, bueno, nos imagina uno, ¿no? Y en la de Géminis parece que hay dos figuras y están los gemelos.
Pero la simbología polivalente es otra cosa, ¿no? Es que no siempre podemos cerrar no siempre podemos decir esto simboliza esto y solo esto. ¿Está claro? Esto simboliza esto y muchas otras cosas. ¿Y por qué? Y porque de acuerdo a cada uno que lo miraba, podía haber distintos símbolos. Y eso era importante para ellos, es como una capa de simbolismo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Hay unos que ustedes los van a reconocer y que viene del mundo celta, ¿no? Ese mundo que viene anterior al libro de Kelly, anterior y que tenía que ver con el mundo celta prehistórico y que sobrevive, lo vieron en los manuscritos, que era todo ese elemento de metamorfosis de los animales que se transforman en otra cosa, esa cosa de, diríamos, de... ¿cómo podríamos decir? De profusión de esos elementos figurativos. Por ejemplo, miren lo que es esto, que es fantástico, es un parteluz que era ese soporte que estaba debajo del dintel. Hoy está en otro lugar porque, bueno, la iglesia tuvo una destrucción, tuvo, bueno, una historia complicada y la han puesto en otro lado, pero es de un tamaño muy importante. Es muy interesante ahí. Es una escena de lucha, de elementos zoomórficos. Recuerden que ya hablamos zoomórfico cuando son seres que vienen del mundo animal, pero se transforman en muchas cosas. Hay seres híbridos, ¿no? Animales y personas. Hay una lucha interminable. Miren los detalles. Y si se recuerdan el libro de Kells, ¿no? O los elementos celtas, entonces de allí viene esa suerte de confusión que se genera esto, ¿no? Porque son escenas de lucha, pero que se entremezclan, se persiguen, se agarran, se enfrentan, a veces se muerden, ¿no? Esto sí es, diríamos, esa supervivencia de esos elementos celtas, germanos, que vieron ustedes y que los conocen. Pero acá han pasado de esa bidimensionalidad que tenían en los libros al relieve. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, incluso, así como en Kelly aparecía mezclado con esos seres fabulosos, parte pájaros, los humanos, acá también, fíjense que entre medio de todas estas gesticulaciones y formas tan entremezcladas, aparece la figura humana como un elemento. Y está ahí, bueno, entre medio, acá incluso también parece que hay otra cara, no sé si humano o no. Bueno, esto sí es esa herencia que sigue estando presente. Eso tienen que tener en cuenta cuando yo les digo supervivencias, ¿no? Porque el traslado en el tiempo, es decir, muchos autores hablan también de migraciones. En realidad, esto aparece antes de la era cristiana, no sé cuántos siglos antes. Yo puedo migrar o trasladarme en el espacio, pero en el traslado en el tiempo, en realidad quiere decir que siguió estando. Siguió estando. Es decir, es mejor hablar de supervivencia. No sé si ese concepto queda claro. Sí, hay como sobreviven, ¿no? Pasa el tiempo y sobreviven. Se van transformando, por supuesto, se van transformando con la época, pero hay, diríamos, esos elementos muy claros. Esto también me recuerda mucho a aquel, porque hay figuras, pero las figuras están entremezcladas. Es el mismo parteluz, entre medio de, incluso esta que viene hacia abajo, ¿no? Con esos metamorfosis de animales, todas esas características aparecen también acá. Bueno, y esto también es muy importante. ¿Qué usaba el artista para imaginarse todo esto? Es decir, ¿de dónde surgen estas imágenes? Y entonces tenemos que hablar qué fuentes tienen ellos, qué fuentes son las de estas imágenes imaginarias, ¿no? Bueno, si ustedes me dicen de la imaginación, yo les tengo que decir, bueno, ¿dónde están las imágenes de la imaginación? Generalmente las imágenes de lo que ustedes ven como imaginación tienen que ver con una cultura visual que ustedes tienen, es decir, se imaginan a partir de lo que han visto y de lo que
y conocen. Hoy es inmenso ese universo visual que pueden tener. En la Edad Media tienen un universo visual más limitado, por eso todas las imágenes se llevan cristianas, se llevan a lo contemporáneo, porque no tienen esas imágenes visuales que tienen hoy ustedes, por ejemplo, que podrían recrear, si les digo Egipto, o no sé, Oriente, ustedes, la Mesopotamia, podrían recrear, se informarían cómo se vestían, se informarían cómo era la arquitectura. En ese momento no. Entonces, cuando hablamos de lo imaginario, hay que tener en cuenta que la imaginación se nutre de la propia cultura visual. Y esto es importantísimo. Por supuesto que en los temas religiosos, por ejemplo el de los Reyes Magos, hay un texto escrito que legitima muchas imágenes y que ellos tienen que conocer. Generalmente el maestro de taller no sabe, pero ya hemos visto que el texto no dice todo. Entonces, bueno, ellos tienen que recrear esa imagen. Pero también, y esto es muy importante, hay códigos no escritos. Hay prácticas culturales que se generan oralmente, por ejemplo, historias locales que tenemos que conocer. Performativamente, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, son sobre todo los rituales y cómo la gente se movía corporalmente en los rituales. Eso también lo llevan al arte, a la imagen. Las escenas que toman del pueblo llano, los músicos, los juglares, pero también escenas muy cotidianas que no conocemos, ese es el tema, que creemos que conocemos, pero que no, porque no era igual que nosotros. Entonces hay todo un universo que va a nutrir estas imágenes. Hay algunos casos, las bestias y otras figuras no tenían nada que ver con los textos o la narrativa, ¿no? Sino que cumplen también una función protectora o mágica. Entonces hay toda una serie acá de imágenes que tienen que ver con este universo, y hay otra que es la famosa imagen apotropaica que vamos a también analizar. Por ejemplo, esta sería una imagen que tiene, yo les dije, un texto. Es el del famoso Reyes Magos, que lo hemos visto desde el Paleocristiano, que es una de las historias que más se repiten. Pero todas son distintas, porque no dice el texto todo. En este caso, este escultor se basó en el momento, además qué instante tomar, el sueño de los reyes. Bueno, los reyes, muy interesante además como lo han hecho uno sobre otro, ¿no? Negando total posibilidad de espacio y manteniéndose en un relieve aquí ya más medio, tal vez no le diría alto, ¿no? Y el ángel, y ahí fíjense el lenguaje gestual de lo que hemos hablado, lo toca, ¿no? El lenguaje de las manos lo toca, se despierta. Estos siguen durmiendo y con la otra mano le señala que está la estrella. Muy narrativo, es decir, ellos en estas imágenes que son las que tienen que narrar, tienen que narrarle al que está viendo un acontecimiento, ¿no? Van a utilizar los gestos, ¿no? Hay un texto acá, pero hay una recreación que es personal del escultor. Y eso es lo valioso, diríamos, que no hay diríamos, un ajuste a códigos formales. Bueno, el ahorcamiento de Judas, que también es un tema que se repite mucho y que da lugar para también ese juego de lo monstruoso. No quiero volver a esto, ya lo hemos hablado mucho. En los detalles se ve toda esa calidad expresiva, esas categorías que ellos juegan, porque es muy interesante el universo de lo demoníaco, no solamente es feo, monstruoso, sino que juegan mucho con la ironía, ¿no? Con una categoría que es lo irónico, ¿no? Lo irónico en estas figuras diabólicas. Bueno, ese combate también da lugar a este tipo de juegos. Seguimos acá con las virtudes y los vicios, la avaricia, que es muy representada, ahí sí la ira, y la paciencia y la caridad o la generosidad. Sí hay acá esto ya, bueno, ¿cuál es la fuente de ello? Sí, seguramente ya hay otras representaciones, pero cada uno hace de esta lectura algo distinto. Esperen que quiero ir. Y aparece
por ejemplo, en esa libertad, un tratamiento que es muy personal. Esto es en Autun, es la misma iglesia que están viendo estos detalles, para que sepan, porque es muy famosa esta Eva, es San Lázaro de Autun, Francia, una representación de Eva muy interesante, porque recuerden que la Eva generalmente daba lugar al desnudo, ¿no? El desnudo, bueno, el desnudo está muy presente en el arte románico y sobre todo en los canecillos, no es que no lo representaba, pero en las imágenes bíblicas solo se justificaba en la creación de Eva o en la historia de Adán y Eva, y no sé nada más, bueno, el crucificado a veces aparece. Si vemos esta escultura, vemos una Eva muy sensual, sensorial, con un tratamiento plástico, ¿no? Interesante, es decir, que más que sugerir o prohibir lo sensual, lo expone. No sé si está claro esa idea. Y sí, ¿verdad? Pudorosamente porque le tapa justo las partes. Bueno, eso sí, pero no en todo, ¿eh? No crean que no exponen los órganos porque lo exponen mucho, pero no en Eva. Gracias. Igual los pechos están ahí expuestos, además esto estaba en un dintel. Esta formaba parte de un dintel, es decir, que cuando la gente entraba a la iglesia se encontraba esta Eva, que es bastante grande, les diría, no les puse las dimensiones acá, pero es importante el tamaño. Y en el otro lado del dintel estaba Adán. Cuando yo les dije las fuentes rituales, mucho se habló de por qué la hace así, en esta forma que casi se desplaza con su cuerpo. Y lo que hoy sí se sabe, porque se investigó, que tiene que ver con rituales en donde la gente entraba a la iglesia apoyada, caminando con las rodillas y los codos. Bueno, no sé si alguna vez han visto, para que lo entiendan, ¿no? Cuando la gente hace promesas y a veces van caminando así. Yo lo he visto, ¿saben dónde lo he visto esto? Que no es cristiano precisamente, ¿cómo se llama? La difunta Correa, que me causó mucha impresión porque nunca había visto. Entonces hacen promesas y dice, voy a ir caminando de rodilla, o lo han visto para que tengan una referencia. Bueno, la gente en esta iglesia, en determinada fecha del año, y no cumpliendo ciertos rituales, entraba casi así, ¿no? Arrastrándose, pero apoyado de las rodillas y de los codos. Entonces, esa imagen que era como muy pregnante y seguramente al escultor le causó cierto, diríamos, toma esa imagen y la traslada a la escultura. Por eso les digo, no siempre las fuentes literarias, tiene que ver con lo que ellos ven. Y como Profesora, perdón, ¿estamos todavía en Autun? Sí, es así. Ahora no, estas no, son de otras iglesias, no les puse los nombres porque es para que las vean nada más. Así como la fuente de lo cotidiano se traslada, por lo tanto lo popular aparecen los juglares, como esto, que en realidad sería ¿cómo se llaman estos que hacen figuras con el cuerpo? No me acuerdo, no son juglares, sino, bueno, trapecistas, bueno, eso tenían que ver con los espectáculos populares o músicos. Entonces, ven, aparece esta imagen ya que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que son otro tipo de imágenes en la escultura. Contorsionistas. Ay, gracias. Contorsionistas, muchos contorsionistas. Y esto, esperen, porque les tengo que mostrar. Tiene que ver mucho con un universo del juego, la fiesta, que estaba muy asociado, en muchos casos incluso, a los calendarios religiosos. No era totalmente, diríamos, en España eso se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, hoy en España festejan un día que es cristiano, les diría el Corpus o el Día de la Cruz. Pero después de la festividad religiosa, que es bastante con música, ¿no? Y bueno, está la procesión, todo. Después, o si ven la Semana Santa incluso, después están los botellones, es decir, después la gente va a tomar hasta quedar todos borrachos. Y bueno,
las festividades religiosas tenían un cierto componente así que no lo era del todo. Eso se ve y eso se traslada. Y en la creación de los seres, esos seres híbridos y fantásticos que ustedes han puesto en el foro y otro, tenía que ver mucho con una festividad de la que hablaremos posteriormente, que es el carnaval, ¿no? El carnaval es antes de la Cuaresma y era como una festividad donde se permitía el disfraz. Pero ¿cómo eran los disfraces en la Edad Media? Hay algunos grupos, sobre todo en Europa, que conservan la costumbre de disfrazarse, ha sobrevivido a través del tiempo. ¿Cómo son esos disfraces? Porque tal vez si yo les digo el disfraz del carnaval, ustedes se van a imaginar, no sé, el carnaval de Río, no. Yo les traje algunos para que miren, por ejemplo, cómo eran los disfraces. Esto es un carnaval en Burgos, en España, ¿no? ¿Cómo se disfraza la gente en esa época? ¿Cómo se disfrazaría en la Edad Media? Y esto sobrevive en esos pueblos. Hay una suerte de continuidad y que da lugar a la creación de estos disfraces que son fantásticos para mí, ¿no? Son en todos elementos naturales, de seres realmente fantásticos, ¿no? Seres, en este caso no hay alusión a alguno en especial. En esto sí, ven, muchas veces se hacían disfraces y se transformaban en seres fantásticos, pero que tienen zoomórficos, ¿no? Entonces, este es el universo o la fuente visual que van a usar muchos de estos escultores, ¿no? Para llevar a todos esos seres que vemos en la escultura y que veremos también en la pintura. Es decir, no son estas festividades o esto, diríamos, solo producto de la imaginación, sino también de este universo, de estas festividades que tienen un aire fuertemente, diríamos, telúrico, que tiene que ver con el mundo pagano y que sobrevive. ¿Está claro? Bueno, el tercer elemento, o el otro elemento, no sé qué número voy a, y que se desprende de todo esto y que tiene una particularidad, es la figura apotropaica. Ya hemos hablado de la figura apotropaica, hemos visto los ojos y la trama, ¿no? Pero vamos ahora a hacer otros elementos nuevos que aparecen como apotropaico. Y esto es muy importante. La figura apotropaica no combate el mal, si no aparece como una lucha, como esas que hemos visto de demonios y seres, o almas y demonios y personas, no, o como virtudes y pecados, no. La figura apotropaica no aparece combatiendo el mal, no aparece en lucha, es una figura que lo evita. Es decir, es como una pantalla, sería hoy como una figura protectora, no sé, algunos tendrán, que aparece como protegiendo. Pero además, y esto es importante, lo distrae, lo aleja, es decir, protege de la maldad de una manera indirecta, muchas veces con elementos paganos. ¿Por qué? Porque la figura apotropaica no es solo del cristianismo, viene desde otras también culturas muy anteriores. Y tiene que ver, y en esto van a entender la imagen, ¿qué puede alejar el mal? Tienen que ver muchas veces con gestos, con posturas, con sexo, con laberintos, con tramas, nudos. Eso lo hemos visto. Recuerden que el nudo celta, la trama celta, para ellos era apotropaico, porque para ellos el mal queda atrapado ahí en el nudo, ¿no? Vendría a ser un poco como, muy, diríamos, una comparación solo didáctica, como los atrapasueños, ¿no? ¿Por qué el atrapasueño atrapa la pesadilla? Porque es como que ese mal queda atrapado en la trama. Los ojos, lo hemos visto, ¿no? Porque ellos están en la idea del mal de ojo, así el mal penetra, por lo tanto, si yo le pongo otro ojo, diríamos, devuelve. Pero hay otros que ahora no son nuevos porque están antes, pero no los han visto antes. Se busca que el diablo, es como, se abstiene de intentar ingresar. ¿Por qué, diríamos? La iglesia ya hemos visto que se consagraba, se bendecía, había todo un ritual, pero siempre estaba como el peligro, ¿no? Siempre había como una suerte de peligro.
Entonces, como forma escultórica, esta figura que tiene una función especial está en el exterior, principalmente en los canecillos. Ahí les puse que el canecillo, modillón o ménsula es lo mismo. Estos son, ¿ven? Los famosas ménsulas o canecillos. Además, en los canecillos de figuras apotropaicas hay otras, muchas, como estas. El canecillo dio lugar, como es muy marginal, a una muy, diríamos, a una muy variada selección de temas. ¿Sabemos lo que significan todos? No. No, y hay discusiones. Pero sí son muy interesantes. Bueno, el más fácil, diríamos, son las figuras, en este caso es una mocheta, es decir, figuras que estaban en las puertas de entrada, y que esto lo van a reconocer. Generalmente lo han visto posiblemente cuando ven las culturas de la Mesopotamia. No sé si han visto esas figuras que aparecen grifos, también enfrentadas, que son figuras que se encuentran en la entrada y que son protectoras del umbral. Protectoras del umbral. Generalmente el león es una de las que más aparece. No solo acá, el león viene incluso desde las culturas de Extremo Oriente. El oso también son animales de temor, entonces aparecen representados, y si bien alejan también, con sentido apotropaico, también se les puede llamar como figuras protectoras del umbral. En Italia es muy interesante porque hay toda una serie en el románico italiano, hay una arquitectura muy particular, se arma una suerte de pórtico avanzado, pero lo más interesante son estos leones que también son figuras protectoras del umbral. Esto, el león como protector del umbral se dio también en el mundo de Creta, en el mundo micénico. No sé si eso les sirve, es decir, es muy usado por su en el mundo islámico también, por ser una figura poderosa y de temor, como protector. Se llaman así porque están sosteniendo una columna. Y aparecen allí, es muy propio y solo del arte italiano, este tipo de escultura. Pero lo más interesante son las de los canecillos. ¿Y qué aparecen haciendo estas figuras apotropaicas? Bueno, tiene que ver cómo ellos piensan que se aleja al diablo. Sobre todo son de origen laico, además de la trama y del nudo que vimos, aparecen escenas obscenas, insólitas, impactantes y chocantes. Y un gesto muy común que hasta hoy es sacar la lengua, ¿no? Le sacan la lengua. El gesto de mostrar la lengua, sacar la lengua, así, es como un gesto, diríamos que, no sé si obsceno, sería un gesto de burla y que se usa mucho. En otros casos sí aparece como acá el nudo, bueno, estas están casi destruidas, pero para que las vean. Y otra manera muy interesante, ¿no? Está también mostrando también la boca, pero si bien las piernas están levantadas, es mostrar los órganos genitales, el exhibicionista, ¿no? Y muchas veces también como demonios. ¿Por qué? Colocar otro demonio, aquí dice un autor muy importante, ¿no? El demonio se reconoce, se mira y se asusta, es como colocarle un espejo, ¿no? Entonces, a veces se colocaba otro demonio, y vemos muchos, pero eran para asustar a los mismos demonios. Lo más interesante, por eso les digo que los órganos sexuales son aparecen mucho, y aparece el exhibicionista, ¿no? El gesto de exhibir los órganos es un gesto de protección, aunque ustedes no lo crean, pero es así, bueno, se mostraban los órganos, y es muy antiguo, no viene desde la Edad Media, es anterior, puede ser tanto en las mujeres como en los hombres, ¿no? En cuanto al órgano masculino, que generalmente acá está cortado, no en todas, tiene también otro significado. Además de ser apotropaico, es símbolo de fertilidad, muy importante. Y a veces aparece muy agrandado o solamente aparece solo. Eso viene del mundo romano, los romanos incluso tenían esculturas, ¿no? Que se tocaba el órgano masculino para símbolo de fertilidad. Eso hay que entender, este tipo de imagen, en una cultura, el pueblo popular, el pueblo llano, es decir, era mucho más común, diríamos, visualmente, aunque nosotros creamos que vemos más.
no vemos generalmente a la gente en la calle con sus órganos sexuales, porque usamos toda ropa interior, y porque lo que es privado y público, hoy lo tenemos como muy en claro. Tampoco hacemos las necesidades en la calle. Nos escandalizaría ver a alguien ahí en la calle, pero en la Edad Media eso no es así, ¿no? Profe, pero hay grupos extremistas que sí lo hacen, quejándose de privilegios y cosas así. Bueno, eso no importa. Hoy lo que les quiero decir que no es como algo común, de no sé, que yo esté muy desesperada, que vaya a hacer algo en la calle. Pero eso porque nosotros tenemos ciertas comodidades, ¿no? Y también, no solo porque tenemos un baño para ir y todo, sino porque tenemos distinto lo que es privado y lo público. Ha cambiado. La Edad Media, la gente haría sus necesidades en donde podía, si bien hay baños, algunos tendrían baños públicos, también como en Bolivia, que se ve eso, ¿no? En otros países lo he visto. Bueno, en España mismo es muy común que los hombres orinen en la calle, aunque tengan el baño adentro. Y es muy común ver hombres orinar en la calle. ¿Por qué? Porque culturalmente allá eso se da y acá no. Y es así. Recuerden que es lo que hablamos de lo cultural varía, es dinámico y es distinto. Entonces, bueno, el exhibicionista es muy común encontrarlo y tiene que ver con una función específica, que es la apotropaica. Es un gesto para ahuyentar. Claro, el demonio ve eso, se asustó, dijo, ¿qué pasó acá? Se fue. ¿Está claro? Otros exhibicionistas son muy explícitas, además, muestran los órganos. Hay muchísimas. Y acá, ¿no? Aparece una figura muy interesante que es como una suerte de demonio, pero a su vez está como metido en ese nudo, ¿no? Como si fuera algo de que él, esto ha pasado a la tercera dimensión. Otras figuras que en este caso no sabemos si son apotropaicos. Lo apotropaico es muy específico, ¿no? Ahí se los puse, ¿no? Tiene que ver con sorprender, con ser una imagen de espejo. La sorpresa estaba en esas imágenes específicas, sacar la lengua, mostrar los órganos genitales, bueno, ese tipo de imagen. Pero hay otras, sobre todo en los modillones, en estos canecillos, que tienen mucha libertad, como este hombre, este escultor tiene esa libertad de hacerle esa barba gigante, ¿no? Que cae, bueno, o las dobles caras. Bueno, aquí sí diríamos que es el espacio de la libertad. Por supuesto que todo lo que se hace en estas iglesias, el párroco, saben, sí, no es que no está prohibida, sí, pero hay una apertura, una cultura visual que no es la nuestra, por eso aparecen cosas que diríamos, ¿cómo está eso en la iglesia? Pues sí, está. Y esta que me parece fantástica, que son las caras triples, ¿no? Que la veo fantástica, pero la veo muy moderna, muy actual, ¿no? Parece casi cubista, ¿no? Y que se daban mucho. Cuyo significado también se nos escapa, no tiene que ver tanto con la Trinidad, sino con figuras así que tienen que ver con seres híbridos. Creo que es la última, bien. Bueno, eso sería en cuanto a la escultura, que es un tema importante.